Bien, ahora sí vamos a entrar ya con nuestra segunda entrevista. Vamos a saludar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Es nuestro siguiente invitado de lujo que tenemos este día viernes. Vamos a poner en pantalla al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, penalista y criminólogo, máster en Derecho Constitucional. Con él vamos a hablar los próximos minutos del caso Gabela, donde vamos a hacer un análisis del informe del perito Roberto Mesa. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, bienvenido a este programa y a este medio. Muy buenos días, don Jaime, y reiterado agradecimiento por la invitación. Estamos listos, Jaime. Bien, doctor, esta semana se presentó el nuevo informe del perito Roberto Mesa. Ese informe, pues, que ha costado un buen billete al pueblo ecuatoriano, a todos los ecuatorianos. Creo que cuesta $380.000. Quiero entrar en este tema primero, doctor, porque yo no entiendo que hace ya varios años se pagó por un informe y resulta que ese informe supuestamente había desaparecido. Por allí he escuchado que ese informe apareció y que ya lo tenía Fiscalía, pero bueno, decidieron volver a hacer otro informe, pero resulta que ese informe hay que pagarlo nuevamente. Y lo que me sorprende es que el perito Mesa no haya tenido una copia. Bienvenido, doctor. Mire, gracias, Jaime. Muy rápidamente, hay que recordar los hechos históricos. Desde el año 2008, el general Jorge Gabela denunció que no debían contratarse la compra de los helicópteros Group 2008. Y de ahí suceden una serie de situaciones a lo interno, incluso de la Fuerza Aérea, contra el general Gabela. Lo siguen, le escuchan, lo amenazan, y en el año 2010 el general es miserablemente asesinado en su domicilio. La primera hipótesis era que se trataba de un acto de delincuencia común. Hay que poner las cosas en el contexto que corresponde, porque la viuda del general Gabela, doña Patricia Ochoa, ha tenido una pelea pertinaz que hay que reconocerla. Y como ella ha dicho, no busca dinero, lo que busca es la verdad y que se descubra quiénes están atrás del hecho material de la muerte del general Gabela. Por esa razón, porque la muerte ocurre en diciembre del 2010, el asesinato, la señora insiste en que debe investigarse, y es el gobierno del presidente Correa que en el año 2012, ante los requerimientos de doña Patricia Ochoa, dispone que se haga una investigación. Incluso al frente de ese comité estaba la ministra de Justicia, Lady Zúñiga. Y hay que aclarar algo muy importante, porque hoy se dan una serie de confrontaciones. Yo soy muy objetivo y sigo siendo un crítico constructivo. El gobierno del presidente Correa o a quienes encargó contrataron al perito Roberto Mesa. He revisado para hablar con propiedad. Él es un perito forense, se entiende que sabe de criminalística, que sabe de investigación. Esa es su tarea, porque lo contratan y le pagan. Entonces, en el año 2015, hace 8 años, había el primer informe era un plan de trabajo que se iba a investigar. ¿Para qué se lo contrata? Porque uno puede ser contratado como asesor, como consultor, para que emita una opinión o criterio. Él es contratado para que investigue las circunstancias del asesinato del general Gabela. Presenta un primer trabajo, un primer documento que es aprobado, porque en el tracto tenía que presentarse el primer documento, se lo aprueba. Presenta un segundo documento donde descarta esa hipótesis que fuese un acto de delincuencia común. Es verdad, estaban identificados los autores o ejecutores materiales, pero como preveía el contrato de asesoría y de investigación, en el segundo insumo se afirma que no es un caso de delincuencia común. Por eso se da paso al tercer insumo o al tercer proceso, que era investigar para determinar
a los presuntos autores intelectuales. Entonces, en el año 2015 entrega el perito Mesa a la ministra Ley Zúñiga de Justicia su tercer informe final y entiendo que le pagaron. Ahora, yo soy algunas veces consultado, incluso por empresas internacionales, para emitir una opinión o criterio sobre mi área. Y claro, tengo la reserva de la confidencialidad. No puedo revelar lo que yo investigué y lo que yo concluyo, pero no puedo revelarlo. Pero yo guardo siempre una copia. Una la puede guardar en la nube, en un disco duro, donde usted quiera. Por cualquier razón, si mañana cuestionaran por qué me pagaron, si mi informe no servía, yo le digo, a ver un momento, yo tengo confidencialidad, pero se está cuestionando mi informe y este es mi informe, ¿ya? Lo inexplicable es que un perito con conocimiento, con experiencia, no haya guardado una copia del informe. Es un poco difícil de entender, pero asumamos que esa es la realidad. Como no, ojo, y usted dijo algo, Jaime, porque ahora, en este proceso de reconstrucción del tercer informe, se menciona que, a ver, que la Asamblea en principio no quiso entregar información, una vez que se disuelve la Asamblea ya se entrega, que el Ejecutivo dio toda la información que se pidió, pero usted dijo algo, Jaime, que consta ahora parte de la información, específicamente el presidente de la comisión, que nace de la sentencia de la Corte Constitucional, el doctor Arturo Moscoso. Y él dice que la Fiscalía, y usted lo dijo hace un momento, la Fiscalía también tenía una copia del informe. La gran pregunta es ¿por qué la Fiscalía no entregó copia del informe? Porque sí, la investigación previa o indagación, como se llamaba antes, es reservada para terceros, pero para legítimos interesados no. Y ante un tema tan sensible como este, la Fiscalía estaba obligada a entregar la información bajo reserva de no divulgarla, porque divulgar una información contenida en un documento, en un proceso de investigación previa, es delito. Es delito. La Fiscalía actuó mal cuando no entregó la copia del informe que sí tiene la Fiscalía. Y entonces no estaríamos hoy abocados a toda esta discusión. ¿Por qué viene el perito Mesa? Porque la Corte Constitucional, la señora Patricia Ochoa, en esta hay que comprender sus razones. Como ella ha dicho, no busco dinero. Yo lo único que quiero, señores, es que se sepa la verdad. Y por eso la Corte Constitucional dice, como parte de la reparación integral, tiene derecho la recurrente, que es la señora Patricia Ochoa, mediante una acción extraordinaria de protección auspiciada también por la Defensoría del Pueblo. Y dice, tiene razón, no se puede ocultar la información. Y como parte de la reparación, tiene que transparentarse y concederse el acceso a la información. E incluso le dispone a la Fiscalía y a la Contraloría que investiguen por qué razón ese tercer informe que llegó a manos de la ministra de Justicia luego no aparece. Porque luego hay una serie de documentos donde, claro, es elemental. ¿Qué dice el perito Mesa? Señor, ese documento no está firmado por mí, no está sumillado por mí, ese documento es espurio. O sea, allí en esa investigación podría haber fraude procesal porque se habría ocultado. Ese documento pudo ser destruido, desaparecido, y si estaba incorporado a un registro público, podría ser parte como instrumento público y sería destrucción de instrumento público. Ahora, si ese documento fue editado y se han dicho cosas que el documento no decía, entonces en ese momento podría haber otro delito de falsedad ideológica en el contenido declarativo. Por eso la Corte Constitucional, es un buen fallo el de febrero de este año, dice, hay que investigarse por qué razón no apareció el tercer insumo entregado por el perito. Y le dice al gobierno, al Estado ecuatoriano, ustedes tienen la obligación de disponer que se reponga, se reconstruya o se investigue, ¿verdad?, para tener conocimiento de ese tercer insumo. Y esto ocurre ya en la época ya del presidente Guillermo Lasso, porque es este año. Pero hay un punto interesante, Jaime. Sé que hoy lamentablemente hay intereses políticos de fondo y eso es una perversidad.
porque incluso se puede inducir a error o a engaño a cualquier persona, incluyendo a la propia señora Patricia Ochoa. ¿Por qué? Porque yo he visto en dos programas, he visto algunos, pero donde de manera insidiosa, ambos entrevistadores, uno de un canal muy conocido y otro de un programa que tiene, que le dicen al perito Mesa, entonces, ¿qué tenía que ver el presidente Correa en la muerte? Y el perito Mesa le dice, no, el presidente Correa no tiene nada que ver. Pongamos las cosas claras. Doctor. Pero hay que ser muy objetivo, Jaime. Sí, siga nomás, Jaime. Sí. Doctor, perdón que le interrumpa. Antes de hablar sobre ese tema, quiero agradecerle a Patricio González y a Oromar por el aporte, y Oroman por el aporte que ha hecho al Superchat. Y justamente quiero darle play a esa parte donde el periodista está tratando de insistir en el caso de que el expresidente Correa tiene algo que ver con el asesinato del general Gabela. Vamos a darle play para que después usted comente este tema, doctor. El expresidente Rafael Correa y otras autoridades, doctor, del gobierno de esa época, ¿tenían conocimiento de los autores intelectuales de este crimen o los supuestos autores intelectuales? ¿Ellos sabían? No, eso nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos tenían conocimiento de la información que el general Gabela había puesto en sus manos sobre la falta de idoneidad técnica de estos helicópteros para que el Estado ecuatoriano justamente no compre esos helicópteros. Esa sí es información que consta dentro del tercer informe. Doctor, eso nos da a entender que la prensa ha estado esperando de que el perito Mesa diga que el expresidente Correa sí tuvo que ver algo con el caso de la muerte del general Gabela, por la insistencia. Sí, y hay en algún otro programa. Me preguntan si está el presidente Correa relacionado o de alguna manera vinculado con la muerte. Y él dice, no. En otra parte de la entrevista lo dice, pero fíjense, esto es parte del llamado lawfare. Se da a entender que se les cayó ese último informe, pues. No sé si se les cayó. Si tenían esa finalidad perversa, se les cayó. ¿Ya? Ahora, ese informe, ¿qué valor tiene? Porque esa es la gran pregunta. Hacia allá quería ir. Ya, de acuerdo, Jaime. A veces me adelanto ya por el training, también en las entrevistas. A ver, veamos. Un perito es una persona que conoce, que tiene experticia, que tiene sabiduría. Un testigo declara sobre hechos. El perito puede emitir opiniones que tienen que estar sustentadas y cuando es sobre un tema científico tienen que tener fundamento científico. Porque, mire, aquí hay la preocupación. ¿Qué importancia tiene el informe, en este caso, del perito Roberto Mesa? Tiene la importancia histórica de decir el segundo insumo expresó que había que investigarse por los autores intelectuales. Si nosotros tomamos un caso, hay asesinatos donde se llegan a conocer a los autores materiales, como el caso del entrevistador de Canal 2. Se llegó a saber quiénes lo ejecutaron y nunca se pudo investigar quién había pagado para la ejecución. Ahora, aquí aparece un tema interesante, porque el perito Mesa dice que según la investigación, porque él es el investigador, según la investigación, un general de la Fuerza Aérea habría pagado a los autores materiales que están identificados. Uno tiene incluso una identidad suplantada. El caso es el del periodista Ruales de Canal 2, que nunca se supo quiénes son autores intelectuales. Y Mesa dice en su informe que hay elementos de que un general sería quien habría pagado a los autores materiales. Eso es importantísimo. Hay 20 días donde le puede pedir la señora viuda de Gabela la información, ampliación del informe al perito Mesa para que diga si tiene elementos para identificar primero a ese general de la Fuerza Aérea. Ahora, ¿cómo ha trabajado en este caso? Porque alguien me preguntaba, algunos de mis discípulos ayer, maestro, ¿usted ha visto el informe? Le digo, no, porque es confidencial, pero la confidencialidad es reservada, sí, pero el informe lo ha hecho público el propio perito. Él ha dicho qué es lo que en la reconstrucción, porque
dice el doctor Arturo Moscoso que ellos le entregan al perito alrededor de 20 cajas de documentos, lo que pudieron recabar, porque no es que Mesa viene al país y él empieza a recoger información. La información se le entrega a esta comisión que designa el gobierno del presidente Lazo, que además ocurre antes de la muerte cruzada. Ahora ya no hay asamblea, pero eso ocurrió antes de la muerte cruzada. Entonces, a base de eso trabaja Mesa. Entonces, es importante porque ya el segundo insumo había dicho que había autores intelectuales, pero ahora Mesa dice, eso es importante, sí, claro, y la responsabilidad que tiene el perito de afirmar lo que dijo, que habría indicios que permitirían, lo dice así, presumir que dos generales de la Fuerza Aérea estén involucrados en el asesinato del general Jorge Gabela, incluyendo el uno, que es el que lo amenaza en la asamblea. Y le dice, atente a las consecuencias, ese es un hecho que se puede probar históricamente, que hay testimonio, lo amenaza. Y el otro general, que es el que dispone el seguimiento al general Gabela. Y el general Gabela incluso le reclama a quienes lo siguen. Y el general Gabela dice, cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia, a mis hijos, son ustedes responsables. Ya lo había dicho antes del 2010, antes del asesinato. O sea, yo quiero ser muy objetivo. Si sirve o no el informe de Mesa, sí, pero la responsabilidad en este momento va a la Fiscalía General del Estado, porque es titular de la acción penal. ¿Y qué responsabilidad? Primero, ¿qué es la presunción? Es un juicio de valor. Y la presunción se arma a base de ¿qué? Los indicios que son los hechos ciertos y probados. Es lo que se llama prueba indiciaria. Para que los indicios permitan formar una presunción, ese juicio de valor, tienen que ser varios, unívocos, conducentes de manera inequívoca a una determinada conclusión. Eso, ¿qué dice Mesa? Para él los indicios son, primero, la compra de los helicópteros con la oposición del general Gabela y la denuncia del general Gabela. Que sobre eso, Jaime, si hay o no peculado, hay jueces. Los jueces han dicho que no hay peculado. Si a usted me pregunta qué pienso yo, yo diría que si se compra algo que no sirve, hay abuso de dinero público y esos helicópteros son inservibles. Para mí, objetivamente, habría peculado. Ahora, otro es el tema, que es lo que yo he escuchado decir en descargo del juez y al propio juez, es que la fiscalía no hizo Doctor, un pero en trabajo. ese caso ya sería otro juicio, pues no el caso de la muerte del general Gabela. No, mire, es que lo dice Mesa que están relacionados, pero para concluir la idea en ese caso, está apelado el sobrecimiento. Pero lo que se ha dicho es que la Fiscalía General del Estado hizo un mal trabajo, porque si son 18, aquí cabe la expresión que yo he dicho alguna vez en el programa con usted, el doctor Monteriaco, no todo es de responsabilidad de todos, o no todo es de conveniencia de todos. Cada uno responde por lo que hace, por lo que deja de hacer. Creo que son 17 o 18. La señora o el fiscal general que conoce ese caso tenía que haber dicho, 1, 2, 3 tienen la calidad de ser autores intelectuales, 3, 4, 5 autores materiales, fulano de tal, sí. ¿Por qué? Porque la compra de los helicópteros, hay una junta de defensa y hay un comité que califica la compra. Por eso están todos allí. Y ojo, ¿quién presidía? La Junta de Defensa Nacional. No era el presidente Correa, era el vicepresidente Lenín Moreno. Él estaba al frente de la negociación. Por delegación del presidente Correa, sí. Pero no lo nombran casi al expresidente Moreno, ¿verdad? No, pero él puede ser llamado a declarar. Más allá del problema que tiene hoy. Tendrá que ser llamado a declarar porque él era presidente de la Junta. Entonces, para mí, objetivamente, si esos helicópteros no sirvieron porque se cayeron 4, sí hay peculado. Pero la Fiscalía de pronto ha hecho un mal trabajo. Está apelado. Ya veremos qué pasa en alzada. ¿Pero por qué mencioné esto? Porque dice el perito Mesa que está relacionado. Dice que un indicio son las denuncias de general Gabela. Otro indicio son las amenazas que le hacían. El seguimiento que le hacían. ¿Qué otro indicio es la información que proporciona una persona que aparece como testigo protegido que dice que un general de la Fuerza Aérea habría pagado a los ejecutores materiales? Esa suma de indicios
le permite al doctor, entiendo que es Roberto Mesa, él llega a la conclusión, él llega a la afirmación como el experto contratado de que hay indicios que permiten presumir que 2 generales de la Fuerza Aérea son autores intelectuales de la muerte del general Gabela. La señora Patricia incluso entiendo que ha reclamado, dice que hay otros generales y que no son solamente los 2 mencionados. Bueno, en los 20 días tendrá que explicar Mesa si tiene o no elementos, pero en el fondo quien tiene que resolver el tema es la Fiscalía General del Estado. Con una situación, la Fiscalía General del Estado tiene una copia del informe. También lo ha dicho el doctor Arturo Montoya. Usted lo mencionó al inicio del programa. Tendrá que confrontar lo que dice ahora Mesa con lo que consta en ese informe. La Fiscalía tiene el reto histórico. ¿Será suficiente estos elementos proporcionados por Mesa para poder formular cargos contra los 2 generales ya mencionados y otros más que pueda haber? Eso depende de la Fiscalía como titular de la acción penal. Y habrá luego la intervención de un juez penal que califique la formulación de cargos que haga la Fiscalía y en función de eso dar paso al inicio ya de un proceso penal contra los autores intelectuales del asesinato del general Gabela. Doctor, en el caso del autor material de la muerte del general Gabela o el asesinato del general Gabela, que fue después de un tiempo, dicen, asesinado también aquí en Guayaquil, en el sector de Sauces, y el perito Roberto Mesa, en este informe dice que el autor material vive y que supuestamente ha tenido doble identidad. ¿Por qué él asevera estas cosas si todavía no hay pruebas si este autor material en realidad vive o no vive? A ver, sobre lo que yo he escuchado, Jaime, es lo siguiente. Roberto Mesa dice que la persona vive porque esta persona con identidad suplantada ha comparecido a sufragar. Y cuando se sufraga, se estampa la huella digital. Si Mesa es un buen investigador, y eso es lo que yo he podido apreciar en esta parte, él afirma que las huellas digitales o dactilares coinciden de esta persona que ha suplantado la identidad con las huellas digitales de la persona que era el ejecutor material que se afirmaba que estaba muerto. Y eso es un dato importante. Por eso, durante la investigación, durante el proceso, tendrá que explicarme esa. Por lo que él ha afirmado, entiendo que hizo el conteo de huellas digitales, incluso él ha utilizado el polígrafo. El polígrafo, yo leo mucho sobre temas, sobre prueba científica. Hoy es una prueba que ha perdido en cierto ámbito la cientificidad que se le daba antes, pero hay expertos que la utilizan. ¿Y por qué? Porque hay gente que está preparada para mentir, y entonces hay gente del FBI, de la CIA, y por eso el polígrafo no es utilizado hoy ya en Estados Unidos, por ejemplo, ya en el ámbito criminal o penal. Pero se lo puede utilizar para la investigación, sí, y Mesa ha utilizado incluso las pruebas de polígrafo, aunque he escuchado en algún momento que él dice que hizo pruebas de polígrafo anteriores y que esas pruebas de polígrafo entiendo que desaparecieron. Por lo menos es lo que él dijo. Pero si la Fiscalía tiene, instamos a copia del informe, entonces la Fiscalía tiene que tener el informe completo donde debe contar incluso la prueba del polígrafo. Correcto, doctor. Bueno, volviendo al caso del expresidente Rafael Correa, y después de este informe, que intentan involucrarlo a Correa, ¿qué va a pasar con la justicia? ¿Será que lo va a llamar también al expresidente Correa para este caso? Yo objetivamente no le encuentro sentido. No le encuentro sentido. Pero lamentablemente, incluso en esto, el presidente Correa, como cualquier ciudadano que se siente injustamente imputado, afectado, ha reaccionado. Y ha reaccionado como es su estilo. Pero allí el perito Mesa pierde la compostura y dice, venga a revisar las cajas. Venga a revisar las cajas. Eso no debe ser un perito. El presidente Correa tiene derecho a decir, señor, que eso es falso.
Pero hay que recordar que es el gobierno del presidente Correa que contrata a Mesa, y seguramente lo contrató porque Mesa debe ser un buen investigador, si no, no lo contrata. Hay mucha gente en el mundo que puede investigar, y no busca un ex agente o director del FBI para que venga a investigar y le paga. Entonces, lo malo está en que en tiempos de campaña, en tiempos políticos, quiera mezclarse lo que debe ser la búsqueda de la verdad con hacer imputaciones que no tienen ningún sustento de credibilidad. En este momento, si mañana apareciera una prueba A, B, C o D que de alguna manera vincularan a cualquier persona, incluyendo al expresidente Correa, eso tendrá que determinarse en un proceso, pero no puede armarse un proceso contra una persona a base de especulaciones. Y lamentablemente se ha caído en este momento en lawfare, y lamentablemente las insinuaciones que hacen determinados entrevistadores y comunicadores, insinuando, tratando de que el perito Mesa diga, sí tenía que ver el presidente Correa. Lo que dice Mesa es, conoció de la irregularidad en la supuesta compra de los helicópteros. Y además dice, conoció de las amenazas que recibió el general Gabela. Pero es el propio presidente Correa que dispone que se investigue la muerte del general Gabela. Entonces, hay que mirar las cosas con mucha objetividad. No hay que caer en la trampa del lawfare y de quienes por intereses perversos quieren incluso llegar a provocar confusión en la búsqueda de la verdad. Y eso sí es lamentable, Jaime. Doctor, finalmente para terminar este caso, ¿hay algún interés de querer utilizar nuevamente el caso Gabela para perjudicar alguna candidatura política? Mire, Jaime, no lo sé, pero no puedo afirmar algo de lo que yo no tengo evidencia empírica. Pero el lawfare, esta campaña de desprestigio, es parte en época política, y hoy tenemos la arena caliente porque esta es una elección atípica porque contra viento y marea. Claro, se utiliza cualquier argumento, muchos falsos, para tratar de deslegitimar las pretensiones que tuviese no solo un o una candidata, sino una determinada agrupación política. Y sobre esto ya no voy a hacer cálculos en este momento, ya veremos el resultado de las elecciones, ya veremos quiénes pasan a segunda vuelta, ya veremos en la bancada de la nueva asamblea qué mayoría va a tener las distintas agrupaciones políticas. Ya eso lo veremos, Jaime, estamos a corto tiempo. Pero hay una campaña de desprestigio que tiene un interés perverso en el ámbito político, sin ninguna duda. Doctor, no puedo despedir esta entrevista sin consultarle 3 temas, muy rápido. El caso de las medidas sustitutivas que le han dado, no sé si son sustitutivas, no al expresidente, sino a su hija, al hermano y a 3 más que están involucrados en el caso Sinohydro. La justicia el día de ayer le dio para que ellos se presenten, la hija de Moreno en el consulado en Miami 3 veces, y la última vez tiene que presentarse acá en Quito en la Corte de Justicia, igualmente al hermano del expresidente Moreno, Oswaldo Moreno, y a 3 más involucrados. ¿Está bien lo que ha hecho la justicia, doctor? Jaime, sí. Me hace acordar de un profesor mío, el doctor Díaz Galarza, cuando le decía, doctor, le voy a hacer una consulta. Me decía, tenía un letrerito, ¿no? Que decía en la oficina de toda consulta es pagada, pues no me reí. A ver, mire, Jaime, la prisión preventiva se dice que es de última o extrema ratio, la última razón. La privación de la libertad, para mí, está justificada tomando en consideración, para mí la gravedad del delito. El sistema interamericano establece como criterio el riesgo de fuga primero, y en segundo lugar, aparte del riesgo de fuga, la obstaculización que pueda hacer el justiciable. En este caso, yo no veo problema en que se aplique el sustitutivo, por una razón de fondo, Jaime. Porque si
la persona que recibe este beneficio, que está previsto en la Constitución, que está previsto en el Pacto de San José, ojo, si no comparece, se vuelve a hacer efectiva la orden de privación de libertad y ya no tiene la posibilidad de volver a pedirlo. O sea, es una camisa de fuerza. Y lo importante, que este caso, que se lleva por cohecho, puede ser juzgado en ausencia. O sea, estén o no presentes. Y además, es imprescriptible la pena que se imponga. Entonces, es importante, es un sustitutivo que a mí me parece que en este caso está bien. Una mujer, de pronto el otro es una persona también ya de tercera edad, es vulnerable o persona mayor. Yo no veo problema, yo no voy a despotricar porque se le den sustitutivo. Lo que sí hay que proclamar el principio de la igualdad de todos ante la ley. Si otras personas están exactamente en la misma situación, tiene que aplicarse la misma medida, apreciado Jaime. En el caso del expresidente Correa no ocurrió lo mismo, cuando él pidió presentarse en el consulado en Bélgica. Claro, eso es una perversidad que está denunciada en mi libro, porque la doctora con nombre propio Camacho hizo algo increíble. En lugar de decirle que se presente en el consulado en Bélgica, que era lo racional y razonable, yo sigo sosteniendo que simplemente por interés político, le digo, venga usted acá a Quito. Eso era imposible. Y por eso es que hay la Comisión de Expertos de Naciones Unidas, la Comisión también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos estos organismos internacionales que han examinado el caso, incluso en esta parte, han cuestionado la actuación de la justicia penal ecuatoriana, que dejó de ser imparcial, que dejó de ser independiente y que fue sumisa al poder político del momento. Eso sí, debe ser repudiado. Usted lo recordó, Jaime, yo no lo recordaba ya porque lo he dicho tantas veces, pero es un hecho condenable y vergonzoso. Ya, y esta sí es la última. Es en otro tema, en otra arena. En el caso del alcalde de Portoviejo, que le han quitado los derechos de participación, el Tribunal Contencioso Electoral, doctor. ¿Qué va a pasar con ese alcalde si le quitan los derechos? ¿Puede seguir ejerciendo el cargo de alcalde de Portoviejo o una vez que ya lo publiquen esta situación en el Ministerio de Trabajo, creo, dejaría de ser alcalde en ese momento? ¿O qué? El momento que surge la causa de inhabilidad, en este caso sería posterior al cargo. Hoy asume el cargo, pero mañana es inhabilitado por hechos anteriores al momento en el que asume el cargo, queda inhabilitado, porque al perder los derechos políticos no puede ejercer legítimamente el cargo para el cual fue electo. Y hay una situación, entiendo que ha planteado alguna medida cautelar, pero es que en tiempos electorales como esta, la máxima autoridad es la autoridad electoral. Ninguna otra autoridad puede intervenir en decisiones que tienen que ver con el ámbito electoral. No conozco las razones por las cuales es inhabilitado, pero es un hecho consumado, quedaría fuera de... En su momento él puede reclamar ante la Corte Constitucional, pero será posteriormente. Claro. Bueno, a él lo inhabilitan porque no se presentó al debate. Cuando él estaba en un hospital luchando por su vida. Por eso lo inhabilitan, pone una denuncia a un candidato perdedor ante el Tribunal Contencioso Electoral y desde allí empieza un proceso. Y resulta que lo inhabilitan. Pero, doctor, si yo estoy debatiéndome entre la vida y la muerte, ¿es justificado por qué no me he presentado? Eso me parece ya como una revancha que ya quieres defenestrarla como de lugar, pues, ¿no? Sí, sin duda. Ese es un acto de torpeza. O si usted quiere, para ser más gráfico, es un acto de estupidez. Simple y sencillo. Él ya tendrá derecho a reclamar y tendrá incluso que indemnizar. Pero eso me parece un acto de barbarie. Estando imposibilitado una razón de fuerza mayor, lo inhabiliten porque no fue al debate. Yo no conocía el dato en concreto, pero me parece torpe y malintencionado.
Correcto. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista. Siempre es importante tener el criterio del doctor Alfonso Zambrano Pasquel en este espacio. Muchísimas gracias, Jaime. Nuevamente, buenos días a usted y a quienes nos han visto y nos estén viendo luego. Buen Doctor, día, y gracias también por dar la primera entrevista después de algún tiempo, porque entiendo que está en un proceso de recuperación. Sí, pero gracias a Dios voy bien, Jaime. Listo para regresar a la arena académica. Vamos bien. Chao. Un abrazo. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel en el programa Los Especialistas.